puse allí a la lección un liderazgo cristiano en el hogar. Un liderazgo cristiano en el hogar. ¿Qué es lo que queremos? Afirmar lo que significa un liderazgo cristiano en el hogar. Para que el hombre se convierta en la cabeza que Dios demanda. Ojo, Dios lo demanda. Dios pide que eso sea así. Ahí en la introducción le puse, a leer Efesios 5:21 al 6:4, encontramos que Dios nos plantea un modelo, tanto para regir el matrimonio como para la familia. De acuerdo con ese modelo, hay una posición otorgada al varón que debe llamar nuestra atención. Vamos a leer Efesios 5:23, que es donde vamos a estar estudiando hoy. Dice así la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vamos a extraer 4 principios o enseñanzas básicas que surgen de este versículo y nos sirven como guía para la lección. El liderazgo del marido no es opcional, es la primera que vamos a obtener acá. El liderazgo del marido no es opcional, de hecho lo puede marcar ahí en el número 1. Los otros puede esperarse hasta que lleguemos allá abajo, ¿verdad? Pero por lo menos ese está cerquita, lo puede marcar de una sola vez. El liderazgo del marido no es opcional. Es decir, la palabra de Dios nunca plantea que el marido se pueda quitar el título, ¿verdad? Pues lo que dice, el marido es cabeza de la mujer. ¿Es marido? Es cabeza. Punto. No, es que mire, es que mi esposa tiene un temperamento un poquito más fuerte, entonces yo la dejo a ella, que mejor ella... No, usted le toca. ¿Es marido? Le toca. ¿Usted no es marido todavía? Puede abstenerse, ¿verdad? Puede abstenerse. Dice, no, me quiero casar, entonces sepa que con el casamiento tiene la responsabilidad de ser cabeza. Segundo, le puse ahí, el liderazgo del marido implica acciones específicas. Ahorita vamos a ver cuáles. Tercero, el liderazgo del marido implica responsabilidad. Y cuarto, el liderazgo del marido ha de ser fundamentalmente espiritual. Eso último me interesa mucho, que nos quede el día de hoy. A veces uno da seminarios y la gente está esperando que el expositor dé tips de administración, tips de economía, tips financieros, tips, ¿verdad? De cómo hacer las cosas para ser un buen líder. No. La Biblia esencialmente le pide al marido ejercer un liderazgo espiritual. Si lleva un liderazgo espiritual correcto, el resto va a fluir. Créanme, el resto va a fluir. Bueno, empecemos entonces en materia. Vamos con el primer punto. El liderazgo del marido no es opcional. Le puse allí la notita: al establecer el matrimonio como la forma de convivencia de la pareja en este mundo, la Biblia determina que el marido debe tomar la posición de cabeza. Póngalo ahí. Cabeza. Otra vez, la Biblia le pide al marido ser cabeza. Y ahí le puse la primera parte de Efesios 5:23, que es lo que estamos estudiando. Porque el marido es cabeza de la mujer. Es cabeza de la mujer. Es tiempo presente. Es, ¿verdad? Así es como funciona. Le puse allí, ya de por sí, la cabeza en sí mismo tiene una representación comparativa que debiéramos tomar en cuenta, con el fin de determinar qué es lo que pide la palabra de Dios. Veamos algunas cosas que podríamos sacar muy rápidamente de una cabeza, ¿verdad? Vamos a ver. Número 1, la cabeza está en la parte superior del cuerpo. Ponga ahí, superior del cuerpo. ¿Podríamos ponerla en otra parte? No. Entonces ya eso tiene que decirnos a nosotros algo, ¿no? Segundo, la cabeza no se puede mover a otra parte del cuerpo. No se puede. La cabeza alberga el cerebro, que es el centro de control de todo el cuerpo. Alberga el cerebro, que es el centro de control de todo el cuerpo. O sea, a la cabeza se le piden ciertas actividades que solo la cabeza puede hacer. Solo la cabeza. La cabeza contiene el olfato, la escucha, el habla, el gusto y coordina el tacto. Los sentidos completos están todos involucrados ahí. La cabeza tiene ese control. La cabeza es el primer centro de atención al interactuar con otros. Es difícil que usted vaya a interactuar con otra persona y no le mire a sus ojos, por ejemplo, y le esté mirando los pies o le esté mirando, ¿verdad? Posiblemente la interacción va a ser con la cabeza. Ya eso nos dice cosas de la cabeza. Nos dice que la cabeza tiene una participación
que es una participación importante. Ahí se lo puse. A partir de lo expuesto, podemos concluir que la cabeza debe tener el liderazgo del cuerpo. ¿Es así? De hecho es así. La cabeza debe tener el liderazgo del cuerpo. Y ahí le pongo porque es que el ejemplo de Efesios 5:23 habla de una comparación que se hace entre Cristo y el hombre, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funciona Cristo como cabeza. Tal vez nosotros vamos a aprender de Él como cabeza, que podríamos ser nosotros, ¿verdad? De hecho le puse, eso es exactamente lo que hace Cristo con su iglesia. Efesios 4:15 al 16, ahí estamos cerca, entonces puede ir a buscarlo. Está ahí en sus hojas, pero si tiene su Biblia a la mano, búsquelo mejor. Porque de paso usted podrá marcarlo. Siempre me encanta que se marque la Biblia, se raye, le hagan notitas, ¿verdad? Eso ayuda mucho después a retomar el estudio. Dice la palabra del Señor: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Presta atención. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí hay un montón. Yo lo voy a resumir, porque ahí hay un montón que se podría decir de esa sola porción. Pero me gustaría que usted vea varias cosas en esa porción. La aparición de la palabra todos y todas, dando a entender que no hay miembro del cuerpo que no esté controlado por esa cabeza que es Cristo. Y luego quiero que vea que dice que al haber un buen control y un buen liderazgo del Señor Jesucristo, cada una de las partes de ese cuerpo se va edificando para crecer en amor. Eso debería pasar en nuestros hogares también. Amén, ¿verdad? Al estar yo ejerciendo un liderazgo correcto como cabeza, los miembros del cuerpo bajo el que yo estoy a cargo, que es mi familia, van a ayudarse mutuamente, van a estar unidos, trabajando por la misma causa y edificándose para crecer en amor. Nada de eso ocurre si yo no tomo mi posición de cabeza. Vea que Cristo no rechaza su posición de cabeza. Cristo nos dice, bueno, vean a ver qué hacen. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ya yo hice el sacrificio supremo, ya me entregué por la iglesia, el resto es asunto de ustedes. Ahorita vamos a ver que no pasa eso. Él dice, no soy cabeza de la iglesia, que es mi cuerpo. Entonces, nosotros somos cabeza. Quiero darle una lección más, nada más para que la tengan en cuenta. La cabeza no puede estar despegada del cuerpo, ¿verdad? No existe tal cosa como una cabeza que trabaja a control remoto y el cuerpo está por otro lado. No, la cabeza tiene que estar pegada al cuerpo. Sigamos ahí las notitas. Dice la notita abajo: de la misma manera que pasa con el cuerpo humano, la cabeza no tiene la opción de desentenderse del mismo. No me puedo desentender del cuerpo, desentenderse del mismo. Así dice, pasa con el marido. Debe atender su, apunte ahí, responsabilidad como cabeza y liderar. Tiene que atender esa responsabilidad. Debe atender su responsabilidad como cabeza y liderar. Ahí le puse una pequeña ilustración. Responsabilidad, desentenderse la primera palabra, responsabilidad la segunda. Dice una pequeña ilustración que le puse ahí, el avestruz. El avestruz, cuando afloran las complicaciones en el exterior, guarda su cabeza en el primer agujero que encuentra. Hay maridos que tienen este problema. Cuando hay conflictos en el hogar, en lugar de liderar, se esconde. No haga eso. Entonces, si yo no soy marido todavía, pastor, bueno, qué dicha que aprendió esto el día de hoy, ¿verdad? No se esconda cuando vienen los problemas. Es el momento de liderar. Liderar no significa hacer las cosas bien cuando todo va saliendo en orden. Liderar también significa hacer las cosas bien cuando todo es un caos y hay que salir de la crisis. Para eso Dios lo puso en el hogar a usted, ¿verdad? O lo pondrá en el hogar a usted, ¿verdad? Porque todavía no se casa, ¿verdad? Segundo, el liderazgo del marido implica acciones específicas, o sea, no estamos hablando acá como que la palabra de Dios nos hubiese dejado a nosotros como
a oscuras, en tinieblas, como que no supiéramos qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Muchas veces los maridos se encuentran un tanto confundidos respecto a lo que quiere decir ser la cabeza del hogar. Yo me he topado eso mucho en consejería. A veces la persona no ha entendido qué quiere decir ser cabeza, por eso que lo estamos viendo hoy de una forma muy práctica y muy sencilla, ¿verdad? Estamos viendo que Dios nos dejó un modelo para poder atinar correctamente, ponga ahí correctamente, a nuestras funciones. Esto es un modelo. ¿Y por qué sabemos que es un modelo? Ya verá usted. Efesios 5:23, la segunda parte dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Le puse ahí la notita. Se fijó, el versículo dice, así como. Así como, anote allí, así como. En otras palabras, siga el ejemplo del modelo dado, ¿verdad? Así como quiere decir, imite ¿a quién? A Cristo. A Cristo que es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué hace Cristo por la iglesia? Que nos pudiera dejar a nosotros alguna lección, porque lo que nos está pidiendo es, hágalo como Cristo lo hace, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo a nosotros. En otras palabras, siga el ejemplo del modelo dado. Eso implica que hay una serie de acciones que se deben llevar a cabo, acciones específicas, ¿verdad? Le dije. Las mismas que la cabeza, el Señor Jesús, hace por su cuerpo la iglesia. Veamos algunas. Veamos algunas. Se espera de la cabeza señorío. La palabra que va ahí es señorío. De la cabeza se espera señorío. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Señorío de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo ahorita. Segundo, se espera de la cabeza esperanza. Esperanza. Anote allí. Colosenses 1:18 dice, y Él, ese es Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. El primogénito de los muertos, el primero que resucitó, es lo que se está refiriendo ahí, como la gavilla que se mecía el día después del día de reposo. ¿Recuerda eso? La gavilla que se mecía, cuando dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que eran llevadas las gavillas para ser presentadas y se mecían. No se mecía toda la cosecha, no era necesario mecer toda la cosecha. El sacerdote mecía solo una gavilla. Ahora la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo es esa gavilla que se ha presentado en representación de todo el resto de nosotros que somos la cosecha, que vamos a resucitar igual como Él lo hizo. ¿Qué significa eso? Esperanza. El Señor Jesús le da esperanza a su iglesia, que es su pueblo. Ok, ya vamos sacándole sus citas de esto. Tercero, se espera de la cabeza control. Control. Anota allí, control. Y vosotros estáis completos en Él. Qué bonito versículo, ¿verdad? Que es la cabeza de todo principado y potestad. No tema nada, dice el Señor. No tema nada. La cabeza está en control. ¿Ok? Pues está completo en ella. Como iglesia. Qué bonito. El Señor está en control de todas las cosas. Le puse ahí la notita. Entonces, si quisiéramos sacar algunas lecciones para nosotros, como cabeza, diríamos que el marido debe dar señorío. Señorío en su casa. Debe dar esperanza, ¿verdad? Debe dar esperanza y debe estar en control de su esposa, entre otras cosas, y de su familia, ¿verdad? Ahora usted mira, bueno, pastor, usted está dándole una responsabilidad grandísima al varón, grandísima. Bueno, no soy yo, no soy yo. Usted se vio que es la Biblia. La Biblia es la que dice, hágalo como Cristo lo hace. ¿Verdad? Entonces estamos viendo cómo Cristo lo hace para nosotros aprender, ¿verdad? Otra vez, una gran responsabilidad que tenemos nosotros como cabeza para liderar en forma adecuada el hogar. Un liderazgo cristiano, ¿verdad? No es cualquier tipo de liderazgo. Tercero, el liderazgo del marido implica responsabilidad. Responsabilidad. Implica responsabilidad.
Vea qué comparación más fuerte la que establece la Biblia aquí en Efesios 5:23, la tercera parte, la parte C, la cual es su cuerpo. Eso dice de la iglesia, es su cuerpo, dándole a entender que el Señor Jesús está bajo el liderazgo y la responsabilidad de ese cuerpo, como ya lo veíamos antes. La cabeza tiene que ver con el control del cuerpo. Vimos que ahí está el cerebro y de ahí se envía todas las señales para que el resto funcione correctamente, ¿verdad? Entonces, dice la cual es su cuerpo. Ahora, en el caso de su esposa o futura esposa, ¿cómo funcionaría? De acuerdo a este modelo, usted no podría quitarse ese su de encima. No se lo puede quitar. No puede quitarse ese su, ¿verdad? Su esposa es parte suya. Y si usted es cabeza y el cuerpo, entonces usted va a tener mayor responsabilidad, no solo por ella, sino por su familia completa. ¿De qué serviría la cabeza sin cuerpo? Recuerden. Entonces, ¿quién representa el cuerpo? Su esposa, su familia. Son su responsabilidad. Su responsabilidad. Un día de estos hablaba con un muchacho recién casado. Y entonces él vino y me dijo, Ronnie, están problemas en mi matrimonio, y la doña esto, y la doña lo otro, y viera que me hace esto, y viera que me hace lo otro, y yo lo detuve. No me vengas con eso. No me vengas con eso. Amarrate los pantalones bien. Si esto no está funcionando, es culpa tuya. Y tenés que hacerlo funcionar. Deja de estar echando la culpa a la doña. Eso no es varonil. Ponete en el asunto. Sería como que los pies, la cabeza está diciendo es culpa de los pies. No, que la cabeza está diciendo es culpa de la mano. La cabeza haga su trabajo, ¿verdad? Haga su trabajo. Entonces, como cabeza, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Vea la palabra que usé, responsabilidad. Somos responsables, ¿verdad? Somos responsables, ¿verdad? Importante. Ahora usted dirá, ¿de dónde será que los pastores sacan eso de que al final de cuentas Dios pedirá o demandará cuentas a los esposos por sus familias? ¿De aquí? De aquí es donde sacamos eso, oye, porque claro está. Él dice, hágalo como yo lo hago. Entonces va a venir a pedirnos cuenta a nosotros cómo le fue haciéndolo como yo le pedí que lo hiciera. Llama a la iglesia del Señor su cuerpo, puede anotar ahí. Es decir, el Señor es responsable como cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Esta comparación está planteando a los esposos que tenemos el deber de velar por nuestras esposas, es nuestra responsabilidad. Y pongo esposas ahí porque es como el primer paso, ¿verdad? El primer paso es el matrimonio. Pero ahí de la mano vienen los hijos, que llamamos familia. Vamos a ver ahora la segunda parte, o sea, ya se extiende más allá. Veamos rápidamente algunos deberes que Cristo adquirió con su iglesia para darnos una idea de las responsabilidades que tenemos. ¿Está bien? Veamos a ver qué hace Cristo. ¿Qué hace Cristo cuándo? Hoy. ¿Qué hace Cristo hoy por la iglesia? Sí, bueno, pues ya Cristo hizo todo lo que hizo hace 2000 años, pastor, ya no está haciendo nada hoy. No, jamás. Sigue trabajando por su iglesia. Vamos a ver. Primero, compañía. Apunta ahí. Compañía hasta el final de los días. Una de las primeras cosas que da es compañía. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo es Cristo. Yo, la cabeza, estoy con vosotros, vosotros es la iglesia, su cuerpo, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No está solo, dice el Señor. Yo me quedo con mi esposa, le estoy acompañando, hasta el fin de los días. Este que dice, la esposa que es la iglesia va a llegar a conocer al Señor Jesucristo cara a cara en las bodas del Cordero. Pero no piense usted que la implicación es al revés también. No, el Señor ya nos conoce a nosotros y está trabajando con nosotros todos los días, ¿verdad? Está ocupado de su iglesia. Segundo, intercesión constante. La palabra que va ahí es intercesión, es decir, que está intercediendo por nosotros. Eso hace el Señor Jesús por su iglesia, su cuerpo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre. ¿Vio? En Hebreos 7:25. Para interceder siempre por ellos. En este caso, interceder es el verbo, el sujeto aquí es el Señor Jesús, y ellos son su iglesia.
su cuerpo. Tercero, defensa en todo tiempo. Anote defensa. Defensa, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, en este caso, alguno hubiere pecado en la iglesia, abogado es en Jesús. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Está más que claro, yo creo que sí, que todas las labores que nosotros hemos mencionado son en forma exclusiva del Señor Jesús. Eso lo tenemos claro. Solo Él puede ser abogado, solo Él puede interceder, solo Él puede dar la compañía hasta el final de los días. Se ocupa el poder del Señor Jesús para lograr eso. Pero lo que tenemos que tomar es la comparación, recuerden, percibir el modelo y entonces tomar acciones. Veamos cuáles acciones. Por ejemplo, brinde compañía a su esposa, aún en aquellas ocasiones cuando le parezca tedioso hacerla, ¿verdad? Entonces, es tedioso estarla acompañando en eso. Al Señor Jesús también debe ser tedioso a veces acompañar a su iglesia en algunas cosas, se lo digo con toda honestidad, más en nuestro tiempo, ¿verdad? Pues sí, estoy con ustedes todos los días. Amén. Interceda por ella constantemente, no pierda la bendición que tiene como cabeza. Interceda, vean qué interesante esta función, ¿verdad? Interceder por ella. Estar orando por ella me recordó a Job. Sí, cuando sus hijos se ponían a hacer sus fiestas y todo, él iba a hacer sacrificios por ellos. Porque si no sé, decía él, tal vez hayan pecado. Vean qué interesante, ¿verdad? Nosotros también debemos estar intercediendo por nuestra esposa, nuestra familia. Defiéndala de los engaños de este mundo, de los peligros del pecado. Esté atento en su casa a los enemigos del matrimonio. Esté atento, defienda. Póngase al frente. Eso es su responsabilidad. Ve, ahí le puse una ilustración. Irresponsabilidades conyugales. Por ejemplo, Ananías expuso a su propia esposa a la muerte por una decisión irresponsable. Dejó su lugar de cabeza y de guía. ¿Se acuerdan de la historia? Dice, vendieron una propiedad en X precio y los dos se pusieron de acuerdo. Pero ¿de dónde vino la idea? De ella tal vez, no importa. No importa. La cabeza a cargo, ahí se llama Ananías. Y terminaron muertos, ¿verdad? Que no le pase igual a usted, que deje de lado sus responsabilidades y no vele por la salud de su esposa en todo sentido. Y cuarto y último, el liderazgo del marido ha de ser fundamentalmente espiritual. Anote allí, fundamentalmente espiritual. Fundamentalmente espiritual. Le puse allí, el liderazgo que ejerce el marido tiene que ser primero que todo espiritual. Anote. De un buen liderazgo espiritual deviene un buen liderazgo en todas las otras áreas. El Señor Jesús se llama a sí mismo no solamente cabeza de la iglesia, sino que aclara su mayor logro por ella, es su Salvador. Así lo dice, Efesios 5:23, la última parte. Y Él es su Salvador. Nada sobra en la Biblia, nada. O sea, Él pudo haber dicho, soy la cabeza, soy el que la ama, no, pero de una vez dice, es su Salvador. Luego vamos a ver por qué dice eso, ¿ya? Pero esencialmente ahorita tiene que llamarnos a nosotros la atención que el Señor Jesús hizo algo por ella. La salvó de algo. La salvó de algo. Es por esto que estamos viendo este tema, le pongo ahí, para no confundirnos y pensar que el liderazgo se trata de técnicas administrativas o algo parecido. Se trata mayormente de un ejercicio espiritual. Preste atención a la forma magistral en que lo presenta la Biblia. Vamos a ver, 1 Corintios 11:3 dice, pongan atención a este versículo. Pero quiero que sepáis, escuchen, que Cristo es la cabeza de todo varón. Momento, no solamente es cabeza de la iglesia. No solamente es cabeza de la iglesia, es cabeza de todo varón. O si lo quisiéramos decir así, ya de por sí está representada la familia en los varones. Pero él quiere aclararlo aquí. Y dice, Cristo es cabeza de todo varón. ¿Por qué cree usted que quisiera la Biblia aclarar eso? ¿Se acuerda cuando le dije al principio que parecía que la tarea era muy dura para el varón? O sea, porque el Señor está diciendo, hágalo nada más y nada menos que siguiendo mi modelo. Y seguir a Cristo como modelo es difícil. Pero el Señor dice, tranquilo, yo soy cabeza suya. Y si yo soy cabeza suya y usted se deja controlar por mí, te lo valoro. ¿Verdad? Porque la cabeza no está ahí como adorno. Y Cristo no está ahí como adorno diciendo, bueno, si me dieras chance de que yo te enseñe, pero como no me das chance, pues Cristo es la cabeza. Oye, dice, yo le puedo enseñar. ¿Tiene dudas? Pregunte. ¿Tiene pesar? Venga a mí. ¿Está cansado? Descanse en mí. ¿Verdad? Entonces Él es la cabeza suya. Por eso dice, quiero que sepáis. ¿Vio qué interesante la frase? Que sepáis, por si acaso uno no sabía.
Y se desanima, ¿verdad? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, aquí no hay cómo perderse. No hay cómo perderse. Un buen liderazgo solamente podrá provenir de un varón que tiene, anota allí, una buena relación con su cabeza, Cristo. Cristo. Una buena relación con su cabeza que es Cristo. Y le puse la conclusión, este tipo de relación de la que estamos hablando comienza con Jesús en el corazón y luego con una buena relación personal diaria. Es decir, si hemos visto que Cristo como cabeza funciona de cierta manera y yo le tengo que imitar a Él, porque eso fue lo que vimos, Él es un modelo, ¿verdad? Es un modelo. Y entonces hemos visto hoy varias cosas. Dijimos, un liderazgo del que no me puedo quitar, no es opcional. Un liderazgo que implica acciones específicas, un liderazgo que implica responsabilidad y un liderazgo fundamentalmente espiritual. Entonces, yo no me puedo quitar el tiro, no puedo. Entonces, ¿cómo llevo a cabo esas cosas de las que hemos hablado aquí? Lo que estoy concluyendo en esta noche es que no será posible si usted no tiene una buena relación con Él. No será posible. No existe otra fórmula. Quisiéramos decir que existe otra fórmula, un atajo, algo rápido para llegar ahí. No, no la hay. La única manera de que usted empiece a tomar su posición como cabeza es que usted diga, Señor, usted es mi cabeza, voy a ir a usted. Y usted me va a nutrir con su palabra, me va a nutrir con su enseñanza, me va a nutrir diariamente cuando yo le busco en oración, me va a dar la sabiduría para tomar buenas decisiones.